Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado, Carlos Proaño, periodista, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Carlos, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Ecuador en Directo. Buenos días, Jaime, y buenos días a la audiencia. En primer lugar, quiero agradecer de mi intervención pasada los múltiples mensajes de aprecio y de credibilidad de la gran audiencia de Ecuador en Directo. Y eso me tiene de vuelta aquí para responderle al pueblo ecuatoriano todas las inquietudes que tengan, ya que una larga trayectoria de más de medio siglo en el quehacer periodístico me da calidad moral para hablar la verdad, ya que ningún político, ningún gobierno tiene que decir o señalarme con el dedo que yo he recibido un centavo para vender mi conciencia. Tampoco los dueños de los medios a los cuales he prestado mis servicios profesionales. Fundamentalmente en la prensa escrita, algo hice de radio y algo de televisión también. Y aquí estoy a sus órdenes, Correcto. Jaime, sus inquietudes. Carlos, me gustaría tocar el tema, antes de entrar al tema migrantes, lo que tú lanzaste la semana pasada sobre el tiempo que estuvo la base militar norteamericana en Manta. Tú durante ese tiempo trabajaste para Diario El Mercurio y para el diario Manabita, me decías, y todas las cosas que se daban en Manta. En algún momento tú nos hablabas de que diariamente aparecían 3 o 4 personas asesinadas. Pero ese no era el tema central, pero lanzaste parte de lo que ocurría en ese tiempo en la provincia de Manabí. Es que digamos, son las consecuencias de la migración, la inseguridad que tiene su génesis desde el gobierno de Sixto Durán Ballén. No nos olvidemos, o la gente se olvida, los periodistas y los grandes medios, ellos lo tapan, lo ocultan. No nos olvidemos que el ex gobernador de Sixto Durán Ballén en Manabí, César Fernández Ceballos, fue el primero que tuvo negocios y nexos con el cartel de Sinaloa. El señor Fernández inclusive fue procesado por la justicia y luego en el gobierno de Correa parece que hubo algún trámite y le dieron los beneficios de la libertad condicional. Hoy anda libre, tranquilo y sin ningún problema, pero él fue quien inició los nexos con el cartel de Sinaloa y desde esa época ya venía la inseguridad. Y la inseguridad era tan grande durante los 10 años de la presencia de la base militar en Manta, no solo la inseguridad y la prostitución infantil y el microtráfico de drogas, el consumo y los muertos que aparecían 2 o 3 muertos cada día, tales así que al final del año se contabilizaban 600 como mínimo, 700, 800 muertos, creo que se llegó a contabilizar hasta 900 muertos durante estos 10 años de la presencia de la base militar. Hubieron múltiples manifestaciones en las calles de Manta. Y voy a citar inclusive un nombre que creo que no se va a enojar que lo cite, Alberto Palacios Palma, quien algún momento colaboró conmigo, él es abogado, pero también tenía afición al periodismo. Algún momento colaboró conmigo cuando yo dirigí Diario El Sol de Manta, que también cuyo dueño cayó en la tentación de las drogas y era el dueño del Diario El Sol, a su vez era dueño de la exportadora Medranda y tenía una procesadora de cacao. Y no sé si usted se acuerde, Jaime, que fue un escándalo nacional el caso
Choco Coca. Choco Coca, Chocolate, claro. O sea, ¿Hace cuántos pasta de años fue eso? chocolate. Estamos hablando de hace 20 años. Choco Coca, claro. ¿Ya? También Jorge Medranda Chávez, que era el dueño del diario El Sol, cuando yo me di cuenta de eso, porque había un asesor, que no quiero nombrarlo, ya está muerto, y me van a decir de que, como no puede defenderse, tenía un asesor que es el que le hizo ese tipo de conexiones y comenzaron a exportar, que inclusive tuvieron la osadía de ir a negociar un banco en los Estados Unidos que querían ellos traerlo acá al Ecuador para hacer el narcolavado en Manta. O sea, esto estoy hablando del año 86, 1986 del siglo pasado, cuando yo fui director del diario El Sol en una forma temporal. Cuando me di cuenta en lo que estaban metidos, yo simplemente renuncié y me fui y pasé nuevamente al Mercurio. Bueno, yo he transitado ya sea por el Mercurio, por el diario Manavita, y cuando Pedro Zambrano, usted se ha de acordar, Jaime, era ministro de Información y Turismo, yo era su asesor particular y vivía en Quito en una suite del Hotel Alameda Real. Cuando muere, fallece en el accidente de la González Suárez, que se estrella la avioneta, sí, debe acordarse. ¿Sí se acuerda de eso? Sí. Entonces, en el gobierno de Sixto Durán, recién iniciado el gobierno de Sixto Durán, quedan de heredero prácticamente como uno de los mayores accionistas de Ediasa, del grupo Ediasa, que era el diario Manavita, el canal de televisión Manavisión, y una radio. Y César Fernández era accionista, y él queda de gobernador, y de tal suerte que todo lo que ocurría por el lado del diario Manavita casi no se publicaba absolutamente nada. Entonces, o sea, había un blindaje mediático. Un blindaje mediático. Cuando muere Pedro, prácticamente a mí me cerraron las puertas, me hicieron la vida imposible, me di cuenta de lo que estaba pasando, yo ya sabía, y me retiré. Y entonces, como siempre, cada vez que yo 2 veces estuve en el diario, luego y salía el diario El Mercurio, siempre, Carlos, venga acá, y bueno, trabajo no me faltaba, trabajo nunca me ha faltado, hasta que después ya los grupos oligárquicos, los grupos mafiosos, influyeron tanto que me cerraron las puertas de los medios durante los últimos 15 años prácticamente. Pero lo que quiero recordarle es que le manifestaba de que este joven abogado, aficionado al periodismo, Alberto Palacios Palma, él fue uno de los promotores de esas protestas para que salga la base de Manta, porque había muchas cosas terribles, como esto de la prostitución infantil, que era brutal. Y entonces, mire, el pueblo de Manta debe acordarse, el pueblo de Manabí y del Ecuador. En una de esas salió la señora Lucía Fernández de Yenna, que era presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, a decir que por gusto se alarman si los gringos lo que han venido es a mejorar la raza. Y entonces, claro, yo le dije, lo que han venido es a prostituir nuestra sociedad. Lógicamente, con el cuento del control de las drogas, nunca han controlado las drogas. Es más, yo he realizado investigaciones, indagaciones, y además conozco de familiares míos que se fueron muy jóvenes de los Estados Unidos, ingresaron a las Fuerzas Armadas norteamericanas y terminaron de drogadictos. ¿Por qué? Porque dentro de su ración diaria, cuando van a hacer operativos de guerra y todo eso, como andan guerreando por todo el mundo, les dan su dosis de algún tipo de estupefaciente para que cojan valentía. Les dan pólvora también, ¿no? Claro.
Entonces, como a los perros, Terrible. como a los perros de casa. A ver, Entonces, vamos con el otro ahora, tema porque se nos va a agotar el tiempo. Ahora, paralelamente, en esos mismos 10 años de la diáspora a raíz del feriado bancario, se comienzan a fletar barcos pesqueros de madera por parte de coyoteros cuencanos. Y eso lo digo con toda entereza, porque yo tenía un amigo militar retirado, he tenido varios conocidos que de pronto creía que son amigos. Y este militar, que no voy a decir el nombre, ya está viejo también, tuvo el desparpajo de venirme a proponer, vino con un par de coyoteros cuencanos, vino a proponerme de que le consiga unos barcos pesqueros que como a usted le conocen en Manta y todo, para que los alquile los barcos, a lo cual evidentemente yo me negué, a pesar de que la oferta era muy jugosa, pero yo no voy a traficar con la dignidad humana. Entonces, es más, yo ya había escrito sobre el problema de la migración en el año 1978, cuando yo me fui a estudiar en Costa Rica, regresé por Caracas, y en Caracas pude enterarme del vía crucis que vivían en ese entonces los migrantes ecuatorianos que entraban a Venezuela por la frontera de los llanos orientales de Colombia, que colindan con los llanos venezolanos por plena selva y llamaban los caminos verdes. Ahí sufrían violaciones, vejámenes, extorsiones, asesinatos, los migrantes que iban a Venezuela, que en ese entonces, en el año 1978, entonces yo hice un reportaje cuyo le mandé un PDF de ese reportaje y publiqué, cuando regresé acá al Ecuador, publiqué en el diario Avance, porque entre el 79 y 80 ejercí la jefatura de redacción del diario Avance de Ambato, cuyo director era Rodrigo Pachano Lalama, quien fue mi maestro. Además era mi padrino, que le habían cogido mis abuelos. Él era abogado y había sido abogado de mis abuelos y me estimaba muchísimo. Y parte de mi formación literaria se la debo a él, a Rodrigo Pachano Lalama. Vale la pena para recordarlo a mi querido maestro, que lógicamente también está fallecido. Entonces, ahí publiqué ese vía crucis de lo que sufrían los migrantes. Entonces, yo he venido siguiendo la situación de los migrantes desde hace muchos años. Y lo que pasó en Manta es patético. Muchas de esas embarcaciones, ahora, yo no tengo pruebas de que efectivamente fueron los marines norteamericanos, pero durante los 10 años que estuvo la base militar norteamericana en Manta, se hundieron muchos barcos con migrantes y todo. Y entonces esos muertos también han ido sumando, ¿no? Entonces los 7,000 muertos de los que habla el tal investigador Tomasi, no sé cuánto, y que todavía Arduino no han Tomasi. sabido. Pero le cuento que Arduino Tomasi ya se desapareció, hasta cerró la cuenta de X. Es que lógicamente desde el primer momento, la semana pasada que yo estuve en su programa en Guayaquil, en el set de ustedes, yo hablé de este tema porque a mí me pareció desde el primer momento que era una forma de embadurnar de sangre la actual campaña electoral. Y ya no era un asesinato de un candidato a la presidencia, sino eran 7,000. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba el candidato asesinado. 7,000 desaparecidos, ¿qué? No, el candidato asesinado. Fernando Villavicencio.
Bueno, ahora trataron de embadurnar esta campaña con 7,000 villavicencios. Pero otra cosa que me di cuenta, que los investigadores científicos muchas veces no se centran bien en hacer los análisis. No es lo mismo investigación científica de la ciencia dura, de la física, la química, la biología, donde aplica mucha matemática. Los problemas sociales no son eminentemente cuantitativos, sino cuando vemos una cifra, debe haber un problema cualitativo y hay que hacer investigación de campo para saber qué es lo que pasó en ese tiempo, en ese espacio, con la gente, revisando, y si ha pasado mucho tiempo, para eso tenemos los libros, manuscritos o algún tipo de documentos que siempre quedan. Y para eso el investigador debe usar la hermenéutica y la semiótica para descifrar los fenómenos sociales en su tiempo y en su espacio. Los fenómenos sociales no se dilucidan mediante fórmulas matemáticas. Eso se dilucida mediante un sistema transmetodológico. Transmetodológico en la investigación científica quiere decir que se le da preeminencia, por ejemplo, en el caso de los fenómenos, de los problemas sociales, se da preeminencia a lo cualitativo. No, lo cuantitativo es un punto de referencia, pero para saber lo que pasó es un buceo en profundidad, pero dentro del área, dentro del campo de los hechos que acontecieron en X tiempo y espacio. Carlos, ¿cuál crees que es la intención de esa investigación que la lanzaron, pero con el propósito de ir haciéndole daño a una campaña política y a una candidatura? ¿Cuál es la intención? Bueno, el Papa dijo, se está embadurnando de caca la sociedad a través de los medios. Y claro, se da la coprofilia. Un boom mediático, la coprofilia, ¿no? Entonces tienen amor a la caca, a la porquería. Y en este caso, para mí es clara, yo no tengo pelos en la lengua. Para mí es clara la intencionalidad. Quieren teñir de sangre nuevamente esta campaña electoral. ¿Por qué razón? Porque hacen cortinas de humo. Esto no es nuevo. Lo hacía Velasco Ibarra. No se olvide del asalto que se hizo en Guayaquil, y en ese entonces ya vivía en Guayaquil, al Paraninfo Universitario de la calle Chimborazo. ¿Sí se acuerda de eso? Año 69 me parece, ¿no? 68, 69, fue en el último velasquismo. Claro, yo ahí en ese entonces conocí a Coquín Alvarado, que en ese entonces era un idealista, un luchador por ideales, como algún momento lo fui yo. Yo me enorgullezco de haber luchado en las calles de mi ciudad, en Ambato, cuando estaba en el Colegio Bolívar, 2 años después de que asumió el poder Carlos Julio Arosemena, que algo conté el otro día, por intervención de Fran Vargas Paso. Si bien es cierto, él recibió la orden del comando de la Fuerza Aérea, pero el quien les amenazó por radio a bombardearles, bombardear el Palacio de Carondelet y bombardear el Ministerio de Defensa, fue Fran Vargas Pasos. Todavía está vivo, entrevístenle a Fran Vargas Pasos. Y yo veo en los libros de historia precisamente, estaba viendo aquí en este libro de Ayala Mora, el resumen de la historia del Ecuador, no habla de Fran Vargas Pasos,
habla de una transición, de un... Y fue candidato o a sea, vicepresidente en el 88, me parece. claro, aquí está este resumen de la historia del Ecuador Ayala de Mora Enrique fue Ayala. candidato a vicepresidente de Fran Vargas, Aquí, claro, pero cuando, también cuando decía que era de izquierda. decía que era de izquierda, pero aquí está la prueba que él ni siquiera nombra este episodio. O sea, nombra el hecho, sí, pero le dora la píldora, porque no cuenta las cosas como fueron. Entonces, yo sí tengo memoria, y precisamente aquí de lo Más que, arriba, más arriba. del asalto que me hicieron a mi departamento en Manta, algunas cosas he podido rescatar. Este libro dice La CIA en el Ecuador y fue escrito por un agente de la CIA que estuvo aquí en el Ecuador durante la década del 60. Se llama Philip Agé o allí, Philip allí. Este fue agente de la CIA. Él fue Aquí va entrevistado narrando, por Francisco Herrera, ¿no? creo que lo entrevistó Francisco Sí. Herrera. Ya. Él narra aquí día por día lo que ocurría cuando la caída de Velasco Ibarra y pusieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, un tal Gallegos Toledo, parece, pero no duró 2 días, porque cuando sale Fran Vargas con su flotilla de aviones y había una convulsión social también que apoyaba a Carlos Julio Arosemena, porque Velasco Ibarra abusivamente lo cogió y lo metió en el penal García Moreno, lo metió preso, por el hecho de que Carlos Julio Arosemena aceptó la invitación del gobierno de la Unión Soviética y se fue a Moscú. Y cuando regresa, Velasco lo cogió y lo metió preso. Eso desencadenó su propia caída porque en Río Revuelto los militares quisieron pescar el poder, pero la presión del pueblo fue tan grande y la oposición de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la acción temeraria del Fran Vargas Pasos. ¿Ya? Y esto yo lo he conversado con el propio Fran Vargas, porque Fran Vargas es mi amigo. Yo estuve en Manta cuando él se tomó la base de Manta. Inclusive hice una edición especial cuando él llegó con los comandos de la Fuerza Aérea, llegó a Manta, yo hice una edición especial. Carlos. Él llegó a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde ya estaba saliendo una edición especial. Carlos, bueno, se nos está agotando el tiempo y estamos casi que en la recta final. ¿Cómo ves este ambiente que está viviendo el Ecuador en lo político, en lo que se ha dado en la Asamblea esta semana, el archivo de ese juicio político a la fiscal, la defensa que hicieron casi que los partidos de derecha hacia la fiscal, que no permitieron que se lleve el juicio al pleno de la Asamblea, donde la fiscal se defienda y exponga, pues, en realidad, si hay argumentos o no para destituirla como fiscal? Y todo el blindaje mediático que se da a quienes están en este momento gobernando y a los que no están en esa línea, hay una persecución por parte del gobierno y por parte de la misma prensa canalla. Bueno, lo que vimos con el caso Humajinga, a mí me recuerda del famoso hombre del maletín en el Congreso Nacional, cuando se llamaba Congreso Nacional el Poder Legislativo. ¿Sí se acuerdan del hombre del maletín? Que iba de curul en curul dejando un maletín lleno de billetes a cambio de los votos de los diputados. Bueno, ahora pues se ha cambiado la figura, ya no es el hombre del maletín, parece ser que es la dama del hilo dental. Entonces la dama del hilo dental seduce a los corrompidos asambleístas y los va comprando con alientos en las orejas.
se acerca y les habla muy cerca de las orejas y automáticamente cambian su posición política, cambian el voto. Pero igualmente los partidos políticos dicen y se contradicen. Muchas de las leyes que están vigentes, expedidas en este último periodo, han sido expedidas con mayoría absoluta. Entonces eso no es mentira, yo no estoy inventando nada, porque ahí están los que votaron. Votaron los de izquierda, votaron los de derecha, dizque para darle gobernabilidad al señor. Pero no se dan cuenta, nadie dice nada. Justamente esta mañana estoy viendo en el Facebook una publicidad donde ya supuestamente se han abierto acciones para la venta de acciones a los ecuatorianos de Petroecuador. O sea, ya se está privatizando. Revisen las redes sociales, está el propio presidente Noboa. Pero hay una persecución contra el dirigente de Petroecuador ahora, ¿no? Le quieren abrir un sumario administrativo. Los dirigentes conscientes están defendiendo lo que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Y no nos olvidemos que con ese cuentito de la privatización del sector petrolero, ya vino Sagniay de la Bastida hace algunos años, que también vino a proponer la privatización para que participe la British. Ahora ha asomado otro outsider o sapo, debe ser, de apellido Tellería, que dice que va a terminar la pillería, pero trae las ideas de la pillería. También quiere privatizar CEPE con la misma idea que acabo de ver esta mañana, de que van a emitir acciones de Petroecuador. Quiere decir eso, que al pueblo ecuatoriano le entregarán posiblemente $2,000 millones en acciones de Petroecuador a alguna gente. A los allegados de ellos van a entregar esa ¿Quieren volver a las concesiones, Carlos? No, a privatizar totalmente. Eso significa que las reservas Uflan también a veces con concesiones, ¿no? Esto va más allá de las concesiones, esto va de la privatización, como si hicieron ya en México. Carlos. Ya lo hicieron en México y lo acaba de rescatar López Obrador. Primero Cuauhtémoc Cárdenas y ahora López Obrador. Entonces, la historia de América Latina se repite en el Ecuador, la historia del saqueo de América Latina, y ahora lo que dijo el doctor Acosta hace un momento, yo me sumo a aquello. Nos van a dejar sin nada. Mire, sin pluma. Y con esto quiero concluir. Solamente si emiten, supongamos que emitan $2,000 millones de acciones de Petroecuador, y ellos, eso significará el 5% de las acciones, y ellos se van a llevar el 95% de las acciones, le van a transferir algunas transnacionales. Eso quiere decir que nos van a saltar no menos de $800,000 millones. $800,000 millones. Todos los recursos se llevarían, ¿no? Todo el recurso petrolero, todo el recurso energético. Carlos, quiero agradecerte. El pueblo ecuatoriano, con esto concluyo, el pueblo ecuatoriano, si no reacciona a tiempo, aténgase a las consecuencias de lo que sufrirán sus hijos y sus nietos. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Más adelante vamos a seguir hablando de otros temas. Te agradezco mucho. Encantado. Si el pueblo ecuatoriano quiere que yo le siga contando la historia de lo que se ha hecho en este país, con gusto lo haré. Y pido disculpas que la vez pasada, que esto me estaba olvidando medio minuto, la vez pasada que estuve en Guayaquil estaba con arritmia y por eso estaba que me ahogaba, no podía, porque viajé toda la noche y me tomé 2 tintos bien cargados en Guayaquil antes de ir al programa. Pido disculpas a la audiencia. Lo importante es que muy bien.
Lo importante es que estás bien en este momento. Gracias, Carlos Proaño. Sí, sí. Carlos Proaño, Chao. periodista, investigador, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.